Las 25 familias más poderosas del Porfiriato, que lo controlaban todo. Año 1876 a 1911. ¿Qué familia mexicana llegó a controlar un latifundio de casi 7,5 millones de hectáreas? Una superficie comparable a la de un país europeo entero. ¿Por qué la familia más rica de Coahuila, enriquecida al amparo del régimen, terminó pariendo al hombre que derribó a Porfirio Díaz? ¿Y cuánto costaba rentar la mansión más famosa del centro de la Ciudad de México? 700 pesos al mes, casi 100 veces lo que ganaba un obrero. El Porfiriato fue un largo periodo autocrático, adornado con elecciones cosméticas, en la vida política mexicana, entre 1876 y 1911, en el que un puñado de familias amasó enormes fortunas al amparo del régimen y para su beneficio. Unas se hicieron ricas con el henequén, el pulque y el azúcar, otras con la banca, los ferrocarriles, la cerveza y los textiles, todas con la venia de un solo hombre. Estas son las 25 familias más poderosas del Porfiriato. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Familia Terrazas Krill, los amos de Chihuahua. José Luis Terrazas Fuentes, más conocido como Luis Terrazas, solía decir que él no era de Chihuahua, sino que Chihuahua era de él. Y no exageraba demasiado el terrateniente, militar y político nacido en la ciudad de Chihuahua el 20 de julio de 1829, quien llegó a ser propietario de numerosas haciendas, con una extensión de más de 2,5 millones de hectáreas, la mayoría en ese estado del norte de México. Participó en la Guerra de Reforma y en la Segunda Intervención Francesa en México, siendo gobernador de su estado natal en 9 ocasiones, entre 1860 y 1904. Fue suegro de Enrique Krill, casado con su hija Ángela Terrazas, otro prominente político del Porfiriato, que fue gobernador de Chihuahua en 2 ocasiones, entre 1904 y 1910, además de embajador en los Estados Unidos y secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Porfirio Díaz, entre mayo de 1910 y marzo de 1911. Terrazas sobrevivió al Porfiriato y a la Revolución Mexicana, muriendo en Chihuahua el 15 de junio de 1923, a los 93 años. Sus haciendas fueron saqueadas, confiscadas y fraccionadas durante y después de la Revolución. Familia Molina Montes, la casta divina del henequén, Yucatán. Olegario Molina Solís, nacido en Bolonchen de Rejón, Campeche, el 6 de marzo de 1843, fue un abogado, político y empresario mexicano que ejerció 2 veces la gobernación de Yucatán entre 1902 y 1907 y se desempeñó como secretario de Fomento, Colonización e Industria desde 1907 hasta 1911 durante el Porfiriato. Fue el miembro más prominente del grupo que la Revolución bautizaría sarcásticamente como la casta divina, una oligarquía que emergió en Yucatán a mediados del siglo XIX. Se consolidó durante la Guerra de Castas y afianzó su poder en el México del Porfiriato. Esta oligarquía yucateca controla la política de Yucatán y su economía a través de la propiedad de las grandes haciendas de henequén, que marcaron el dominio económico en la península entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, durante el Porfiriato. Cuando comenzó el proceso revolucionario, Molina Solís se autoexilió en Cuba, desde donde continuó dirigiendo al grupo de hacendados yucatecos, influido por Agustín Vales. Durante estos años se acercó al movimiento revolucionario. Murió en La Habana el 28 de abril de 1925, a los 82 años. Familia Madero, el imperio de Coahuila y la semilla de la revolución. Evaristo Madero Elizondo, nacido en la hacienda de Rosales, en el territorio de Coahuila y Texas, el 19 de septiembre de 1828, fue el patriarca de la familia Madero, abuelo del líder revolucionario Francisco I. Madero. Evaristo Madero se estableció en Monterrey en 1853, donde fundó una empresa de carretas para el comercio al mayor, que viajaban entre Nuevo León, Coahuila y Texas. Esta actividad comercial le permitió acumular una considerable fortuna. Combatió al lado de Miramón contra Juárez durante la Guerra de Reforma, pero se adhirió al gobierno constitucional cuando se produjo la intervención francesa, alcanzando el grado de coronel. Tras el triunfo de Juárez, compró haciendas de nogal y viñedos y estableció molinos de trigo en varios puntos del país, desde el norte hasta Yucatán. A partir de 1870, expandió el cultivo del algodón en México. Fue gobernador de Coahuila durante el Porfiriato, entre 1880 y 1884.
Su hijo Francisco Madero Hernández fue un prominente empresario minero, agrícola, textil y financiero mexicano, padre de Francisco Ignacio Madero González, líder original de la Revolución Mexicana. Familia Díaz y sus alianzas matrimoniales. Porfirio Díaz enviudó de su primera esposa, Delfina Ortega Díaz. En 1880 y en 1881 se casó con Carmen Romero. La larga autocracia política que después recibiría el nombre de Porfiriato había comenzado en 1876, y Díaz, que en ese momento había cedido temporalmente la presidencia a Manuel González, aprovechó su viudez para emparentar con la prominente familia de Manuel Romero Rubio, padre de Carmen. Manuel Romero era un importante abogado y político mexicano con experiencia de gobierno, bajo los mandatos de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Otra alianza familiar que logró Díaz fue el matrimonio de su hija amada con el empresario mexicano Ignacio de la Torre y Mier, cuya familia estaba ligada a la vigorosa industria azucarera. Como herencia de su padre, fallecido en Francia en 1881, de la Torre y Mier recibió la hacienda de Santiago Tenextepango, en Ayala, estado de Morelos, una de las más ricas de su época. Con una superficie de 16,000 hectáreas, la finca estaba dedicada a la producción de caña de azúcar. Después de la Guerra de Independencia de Cuba, el estado de Morelos había comenzado a competir con Puerto Rico y Hawái en la industria del azúcar, por lo que de la Torre, con el apoyo de su suegro presidente, invirtió en infraestructura para sus negocios. Familia Romero Rubio, el suegro del presidente. En 1878, el gobierno de Porfirio Díaz aún no había afincado su predominio político a nivel nacional. Para ello, Díaz necesitaba no solo el apoyo de sus antiguos compañeros de armas, sino de un liderazgo más sólido e institucional que asegurara su futura reelección. Además, para la continuidad en el poder era necesario integrar las distintas facciones liberales en pugna. El matrimonio de Díaz en 1881 con Carmen Romero, hija de Manuel Romero Rubio, le permitió conseguir ese hábil operador político que tanto necesitaba. Romero Rubio había sido diputado al Congreso de la Unión entre 1873 y 1875, y secretario de Relaciones Exteriores desde agosto hasta noviembre de 1876, bajo el gobierno de Lerdo de Tejada. Era conocido por su extraordinaria capacidad de negociación, por lo que su adhesión al proyecto porfirista, como miembro de la familia del presidente, ayudó a Díaz a legitimar su movimiento político. La actuación de Manuel Romero Rubio sirvió para conciliar los distintos sectores del Partido Liberal y forjar un acuerdo de paz que diera estabilidad al nuevo gobierno. Esta nueva administración no solo se consolidó integrando a sus filas a Romero Rubio, sino a muchas otras personalidades que habían servido bajo Juárez y Lerdo de Tejada. Familia Macedo, el núcleo intelectual de los científicos. Los científicos fue un grupo de intelectuales, políticos y hombres de negocios que ejercieron una decisiva influencia en la vida política de México durante la última etapa del porfiriato. Los científicos eran hombres de ciencias, un grupo que adoptó un enfoque tecnocrático para desarrollar México. En su mayoría eran representantes de la clase media y había abogados, ingenieros, periodistas y graduados en otras disciplinas, que debían sus posiciones únicamente al apoyo de Porfirio Díaz, ya que no contaban con enlaces decisivos ni en el mundo militar ni en el político. Una de las principales figuras de este movimiento fue Pablo Macedo, un abogado y banquero que promovió la fundación del Banco Nacional de México y del Banco Central Mexicano. En 1908, siendo director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, encabezó la inauguración de su nuevo edificio, en una ceremonia en la que asistió el propio Porfirio Díaz. Años después, ya caído el régimen, colaboró con su hermano Miguel en la fundación de la Escuela Libre de Derecho, en 1912, para la que donaron el inmueble que fue la sede original. Familia Pimentel y Fagoaga, vieja aristocracia y científicos. Fernando Pimentel y Fagoaga fue un destacado banquero, empresario y político mexicano perteneciente a la oligarquía del porfiriato. Era hijo del conde Francisco Pimentel, un escritor, lingüista, historiador, indigenista y académico mexicano del siglo XIX, que heredó su título nobiliario de conde de Eras por su madre, Mariana Eras Soto. Su padre fue uno de los fundadores de la Academia Mexicana de la Lengua en 1875. Pimentel y Fagoaga fue uno de los miembros más jóvenes del grupo porfirista, Los Científicos, donde logró hacerse de diversas relaciones políticas que lo acompañarían a lo largo de su carrera. Fue presidente del Ayuntamiento de la Ciudad de México entre enero de 1904 y noviembre de 1911. Formó parte del club reeleccionista que apoyó a Porfirio Díaz y a Ramón Corral para presidente y vicepresidente, respectivamente, en las elecciones de 1910. A pesar de sus vínculos con el porfiriato, mantenía estrechas relaciones de negocios con la familia Madero. Se afirma que fue Pimentel quien impidió que Díaz fusilara a todos los hombres de la familia Madero en enero de 1911.
Como banquero, intentó controlar la inestabilidad monetaria que confrontaba el porfiriato. Murió en la Ciudad de México en 1929, a los 78 años. Familia Landa y Escandón, el poder del Distrito Federal. Guillermo Landa y Escandón, nacido en la Ciudad de México el 2 de mayo de 1842, un empresario y político mexicano que formó parte del grupo de los científicos durante el gobierno de Porfirio Díaz. Fue gobernador del Distrito Federal entre enero de 1903 y mayo de 1911. Su padre, José María Landa Martínez, fue miembro del Consejo de Notables del Segundo Imperio Mexicano, y su madre, María Francisca Escandón Garmendia, se desempeñó como dama de compañía de la emperatriz Carlota de México, esposa del emperador Maximiliano. Entre 1858 y 1862, Landa y Escandón estudió en el Stonyhurst College, la escuela independiente jesuita ubicada en la finca de Stonyhurst, en Lancashire, Inglaterra. Porfirio Díaz lo designó representante oficial de México en la coronación del rey británico Eduardo VII y su esposa, Alejandra, en la abadía de Westminster, Londres, el 9 de agosto de 1902. Guillermo se casó en 1891 con María de los Ángeles de Ocio y del Barrio, unión de la que nacieron 5 hijos. Landa y Escandón murió el 1 de marzo de 1927 en Cannes, Francia. Familia Rincón Gallardo, el mayorazgo de Ciénega de Mata, emparentados con Díaz. La hacienda de Ciénega de Mata fue establecida en Nueva Galicia, en el occidente del Virreinato de Nueva España, a finales del siglo XVI. En 1683, José Rincón Gallardo tomó posesión de la hacienda y estableció un mayorazgo, obligando a sus herederos a mantener unificada la propiedad. Tras la Guerra de Independencia, José María Rincón Gallardo se dedicó a la administración de la finca, que fue descrita en 1829 por el italiano J.C. Beltrami como una de las haciendas más extensas y ricas de México. Su casa grande era un palacio vasto y cómodo, su iglesia estaba bien decorada y el cura era un monje con sentido común, que hacía sus negocios con moderación y sin escándalo. Su dueño no era un satélite del despotismo y de la tiranía, sino uno de los mejores criollos, libres pensadores y lleno de sentimientos generosos. En 1862, José María Rincón Gallardo decidió dividir la hacienda entre sus 12 hijos, así como vender algunos ranchos a las familias que habían trabajado la tierra durante generaciones. En ese momento la hacienda abarcaba más de 360,000 hectáreas repartidas entre los estados de Jalisco, Aguascalientes y San Luis Potosí. Durante el porfiriato, los hacendados Rincón Gallardo continuaron prosperando, ayudados por su parentesco familiar con Porfirio Díaz. Tras la Revolución Mexicana, las tierras fueron expropiadas a partir de 1927 para cederlas a comunidades durante la Reforma Agraria. Familia Escandón, ferrocarriles y azúcar. Las familias Escandón Barrón y Escandón Arango, como la mayoría de los grupos familiares de la oligarquía del porfiriato, derivaron su prosperidad de la explotación de varios campos de la actividad económica. Para el periodo 1890-1910, una segunda generación de las familias que alcanzaba la madurez mantuvo sus pautas de inversión en actividades tradicionales, pero se abrieron a nuevos negocios en campos prometedores vinculados con actividades que ofrecía la economía. Las familias habían hecho fortuna con las haciendas y los ferrocarriles y reinvirtieron en la industria azucarera, la banca y finanzas, y otros negocios. En ese tiempo, Ignacio de la Torre y Mier, yerno de Porfirio Díaz y poderoso hacendado e industrial azucarero, daba unos bailes a los que asistían hasta 1,000 personas, incluyendo lo más granado de la oligarquía económica y el mismo presidente de la República. Pablo Escandón fue gobernador de Morelos entre 1909 y 1911, durante el porfiriato. Antes de ser derrocado por la Revolución Mexicana, asistió a los Juegos Olímpicos de 1900 como jugador de polo mexicano. Familia García Pimentel, los hacendados azucareros de Morelos. Otra familia de elevada presencia económica durante la época del porfiriato fue la encabezada por el hacendado de Morelos, Luis García Pimentel. García Pimentel amasó su enorme fortuna con 2 haciendas azucareras, situadas al oriente de Morelos, Santa Clara a Montefalco y Santa Ana Tenango. Este hacendado, que representaba la élite del empresariado porfirista en Morelos, era el mayor latifundista del estado, ya que sus 2 haciendas azucareras sumaban más de 68,000 hectáreas de extensión. Otras actividades lucrativas ejercidas por García Pimentel a lo largo de su vida estuvieron ligadas a la producción y venta de distintos rubros agrícolas, como ajonjolí, arroz, frijol, maíz, tabaco y café, a la cría de caballos y ganado vacuno de raza. Además, se dedicaba a la compra-venta de inmuebles y al préstamo de dinero. La inversión hecha por García Pimentel y los demás industriales azucareros no se limitó a la adquisición de tecnologías y maquinaria moderna, sino que también contempló la construcción de sistemas de acopio de agua y regadío que independizaran la productividad del campo de los regímenes de lluvias. Familia Torres Adalid, el rey del pulque.
Ignacio Torres Adalid, apodado el Rey del Pulque, fue un empresario mexicano que desarrolló la mayor parte de su actividad económica pulquera durante el Porfiriato. Fue contemporáneo y amigo de Porfirio Díaz, de Olegario Molina y del grupo de los científicos. Mientras su amigo Molina se hizo rico con el agave enequenero, él lo consiguió con el agave pulquero. Fue descrito por sus conocidos como un hombre de baja estatura, de carácter muy agrio, marcado desde la niñez por los signos del polio, pero un trabajador incansable cuyo lema era «el que persevera alcanza». Comenzó convirtiendo la hacienda familiar de San Antonio Ometusco en un emporio pulquero, y el negocio fue creciendo con la adquisición de otras fincas, y así a finales del siglo XIX ocupaba unos 1,800 trabajadores en sus haciendas. Dedicó la mayor parte de su esfuerzo a la siembra de magueyes y a modernizar sus instalaciones productivas. Instaló maquinaria moderna y sistemas de riego para incrementar la productividad. Entonces se dispuso a conquistar el mercado de pulque más importante del país, el del Distrito Federal. Murió el 23 de septiembre de 1914 en La Habana, Cuba. Familia Cuesta Gallardo, la desecación de Chapala, Jalisco. Manuel Cuesta Gallardo fue un hacendado, ingeniero y político mexicano, defensor del Porfiriato. Fue gobernador del estado de Jalisco por 2 breves lapsos en 1911, que sumaron 80 días, siendo el último gobernante jalisciense del régimen de Porfirio Díaz. Fue el primer de 10 hijos, herederos de la hacienda de Atequiza, ubicada en el pueblo jalisciense de igual nombre. Su abuelo materno, Cástulo Gallardo y González, había comprado la hacienda en 1839, la cual en 1900 tenía casi 13,000 hectáreas, 8,000 de ellas bajo riego. Los principales productos de la hacienda eran maíz, frijoles, cebada, trigo y caña de azúcar, además de la crianza de ganado vacuno y caballar. Poseía también un molino de trigo de última tecnología alemana. Entre 1905 y 1910, Cuesta Gallardo, con el apoyo del Porfiriato, impulsó la desecación del sector oriental del lago de Chapala, lo que permitió ganar unas 50,000 hectáreas para la agricultura, que fueron repartidas entre él y otros hacendados de la región. Murió en la Ciudad de México el 2 de diciembre de 1920, a los 47 años. Familia Garza Sada, el Grupo Monterrey, cerveza, vidrio y acero. El 8 de noviembre de 1890, los empresarios mexicanos Isaac Garza Garza y Francisca Muguerza Crespo, viuda de José Calderón Penilla, quien había concebido el proyecto años antes y murió sin verlo realizado, con el apoyo de Francisco Sada Gómez, Joseph M. Schneider y José A. Muguerza Crespo, fundaron la empresa Cervecería Cuauhtémoc S.A. en Monterrey, Nuevo León, México, semilla del grupo que hoy conocemos como FEMSA. El 20 de octubre de 1899 fue fundada la fábrica de vidrios y cristales, también impulsada por los accionistas de la cervecería, como el proveedor de botellas de vidrio para las cervezas, aunque cerró al poco tiempo. Posteriormente, en 1909, aún bajo el Porfiriato, hizo su aparición la vidriera Monterrey, actualmente Vitro. Más tarde, cuando empezó a venderse la cerveza en latas de acero, el grupo adquirió intereses en el sector siderúrgico para proveerse los envases de hojalata. De esta forma consolidaron una integración vertical en torno al negocio de la cerveza. Bernardo Garza Sada, fallecido en 2009, hijo de Roberto Garza Sada y nieto de Isaac Garza Garza, dirigió por más de 20 años al Grupo Industrial Alfa, un conglomerado de más de 150 compañías de diferentes sectores. Familia Braniff, una de las mayores fortunas del país. La familia Braniff amasó una de las fortunas más grandes de México durante el Porfiriato. Liderada por el empresario estadounidense Thomas Braniff, la familia consiguió un enorme poder económico y gran presencia y prestigio social, gracias a sus inversiones estratégicas en la minería, el sector ferroviario, la banca y la industria textil. Tras su llegada al país en la década de 1860, el patriarca Thomas Braniff consolidó su riqueza y se convirtió en un personaje tan cercano al Porfiriato que sus descendientes continuaron formando parte integral de la élite económica y la alta burguesía del régimen de Porfirio Díaz. En 1889, un grupo de empresarios que controlaban el sector de los grandes almacenes en México se unieron a Braniff para fundar la Compañía Industrial de Orizaba S.A., una de las fábricas textiles más grandes del mundo en su momento. Su influencia se hizo sentir también en la arquitectura de la capital de México, con mansiones icónicas, como la célebre residencia familiar del Paseo Reforma. A finales del siglo XIX y principios del XX, Braniff era el empresario estadounidense residente en México más destacado del Porfiriato. Familia Milmo, comercio y banca del noreste. Patricio Milmo O'Dowd nació en Irlanda en 1826 y decidió cruzar el océano en busca del sueño americano, pero no lo consiguió en los Estados Unidos, sino en México, país al que llegó en 1848, a los 22 años de edad. Milmo se instaló en Monterrey, Nuevo León, donde hizo fortuna con el algodón y la ganadería,
y se convirtió en un influyente empresario, pionero de la banca del noreste de México. Su consolidación como un personaje clave de la sociedad y la oligarquía regiomontana se confirmó con su matrimonio con una hija de Santiago Vidaurri y Valdés, gobernador de Nuevo León entre 1860 y 1864, y presidente del Consejo de Ministros de Maximiliano de México entre el 19 de marzo y el 19 de junio de 1867. Semanas más tarde, el 8 de julio de 1867, fue aprehendido y fusilado en la plaza de Santo Domingo de la Ciudad de México, por orden de Porfirio Díaz, acusado de traición a la patria. En 1864, Milmo abrió la casa financiera Patricio Milmo e Hijos y Sucesores, una de las primeras entidades bancarias del norte de México. Pese a la ejecución de su suegro por motivos políticos, sus negocios continuaron y su imperio creció hacia los sectores de ferrocarriles, minería y agroindustria, hasta su muerte en 1904. Emilio Azcárraga Milmo, fundador de Televisa, fallecido en 1997, era bisnieto de Patricio Milmo. Familia Martínez del Río, banca y finanzas capitalinas. La familia Martínez del Río ha desempeñado un papel relevante en la historia y la cultura mexicanas a lo largo de los años. Originarios de la región española de Cantabria, antes de su llegada a México, la familia se dedicaba al comercio en Sudamérica y Centroamérica, desde la ciudad de Panamá. Al llegar a México, su apellido era Martínez Retes, pero lo modificó a Martínez del Río. La mayoría de los miembros actuales de la familia viven en México. Durante y después del Porfiriato, su principal línea de negocios fue la banca y las finanzas, con la Ciudad de México como centro de operaciones. Algunos miembros relevantes de la familia, fuera del mundo de la banca y las finanzas, han sido Dolores del Río, famosa actriz de la época de oro del cine mexicano, y Álvaro Corcuera Martínez del Río, sacerdote que fue director general de la Orden Católica de la Legión de Cristo. Los banqueros del Banco Nacional de México, Banamex. El Banco Nacional de México S.A. Banamex es una institución mexicana de banca múltiple con sede en la Ciudad de México, que forma parte del grupo financiero Banamex, actualmente en proceso de separación de Citigroup, que ya vendió cerca de la mitad de sus acciones a un grupo de inversionistas encabezado por el mexicano Fernando Chico Pardo. Se ubica en el top 5 de la banca mexicana en participación en el mercado de capitales, activos y cartera de créditos. Fue fundada en 1884, bajo la presidencia de Manuel González, el hombre que Díaz había colocado en el poder durante ese periodo, como el primer gran banco privado del país, con funciones de banco de Estado y banco comercial. En sus comienzos fue el agente del gobierno federal en la negociación y servicio de deuda externa, la emisión de papel moneda y el cobro de obligaciones fiscales. Luego de conversaciones con diferentes interesados, el 16 de agosto del año 1881, el gobierno mexicano otorgó la concesión que permitía al banquero franco-suizo, Edward Noetzlin, el establecimiento del Banco Nacional Mexicano. El primer consejo de administración del banco quedó formado por Félix Cuevas, Ramón Guzmán, José María Bermejillo, Gustavo Stroke y Sebastián Robert, encabezado por Antonio de Mier y Celis, con León Stein en la dirección. Familia González de Cosío, poder político en Querétaro y el gabinete. Manuel González de Cosío Tamayo, nacido en Zacatecas en 1836, fue un militar y político mexicano que luchó del lado republicano en la Guerra de Reforma y en la Segunda Intervención Francesa. Luego se convirtió en uno de los hombres de confianza de Porfirio Díaz. Durante el Porfiriato fue secretario de Comunicaciones y Obras Públicas entre 1891 y 1895, secretario de Gobernación de 1895 a 1903, secretario de Fomento, Colonización e Industria desde 1903 hasta 1905 y finalmente secretario de Guerra y Marina de 1905 a 1911. Su primo Francisco González de Cosío y Arauz fue el máximo poder en Querétaro como gobernador del estado en varias ocasiones entre 1880 y 1911, la última desde enero de 1901 hasta marzo de 1911. Manuel González de Cosío fue uno de los pocos ministros que Porfirio Díaz conservó en su gabinete tras el comienzo de la Revolución Mexicana. Murió en Coyoacán el 14 de diciembre de 1913. Su primo Francisco falleció en Santiago de Querétaro el 5 de febrero de 1914. Familia Barrón, la Casa Mercantil Barrón, Forbes y Cía, Tepic. La Casa Mercantil Barrón, Forbes y Cía, encabezada por Eustaquio Barrón y Guillermo Forbes, diversificó y consolidó sus actividades empresariales durante la primera fase del Porfiriato. Operando desde Tepic, Nayarit, la firma extendió sus inversiones hacia el sector inmobiliario, financiero, industrial y agrícola. En el sector financiero aportaron capital para la fundación del Banco Nacional Mexicano y continuaron operando sus empresas textiles pioneras en el occidente del país, como la conocida fábrica Jauja. El grupo adquirió también extensas haciendas y establecimientos agroindustriales en el estado de Nayarit.
Eustaquio Barrón hijo se relacionó con la élite empresarial de la capital, emparentado con la poderosa familia Escandón, y pasando a formar parte de su red de políticos y empresarios, como Guillermo Landa y Escandón. Familia Iturbe, finanzas y bienes raíces, Casa de los Azulejos. Durante el Porfiriato, la familia Iturbe se consolidó como parte de la élite aristocrática y empresarial de México. Amasaron una inmensa fortuna en los sectores de las finanzas y los bienes raíces, y legaron un emblemático inmueble, la Casa de los Azulejos, en el centro histórico de la Ciudad de México. Esta icónica mansión de la época virreinal fue propiedad de la familia Iturbe, que lo habitó y lo alquiló durante 20 años como sede del Jockey Club, el centro de reunión de la élite política, económica y social de la época. El canon de alquiler era de 700 pesos al mes, casi 100 veces el salario mensual de un obrero. Familia Redo, azúcar y textiles en Sinaloa. La familia Redo, encabezada por el empresario Joaquín Redo y Balmaceda, fue el pilar del desarrollo industrial de Sinaloa durante el Porfiriato, destacando principalmente en los sectores azucarero y textil, y controlando gran parte de la economía regional hasta la caída del régimen. El poder económico de la familia se transformó en poder político, cuando Diego Redo de la Vega, hijo de don Joaquín, se convirtió en el último gobernador porfirista de Sinaloa, entre 1909 y 1911. Con el triunfo de la Revolución Mexicana, los negocios de la familia fueron saqueados. Familia Cusi, la Nueva Italia en Lombardía, Michoacán. La familia Cusi, encabezada por el empresario italiano Dante Cusi, transformó la región de Tierra Caliente de Michoacán al fundar las extensas haciendas de Lombardía y Nueva Italia entre 1903 y 1909, durante la fase final del Porfiriato. Aprovechando las políticas de colonización del gobierno, los Cusi instalaron una novedosa infraestructura hídrica, como el sifón del Marqués, y ferrocarriles internos, convirtiendo espacios secos en emporios agrícolas, altamente productivos con las tecnologías de punta de la época. Originario de Gambara, Italia, Dante Cusi llegó a México junto con sus hijos Eugenio y Ezio, formando sociedades agrícolas que cambiaron el paisaje de la región. Familia Noriega, comercio, haciendas de Chalco e industria. La familia Noriega, liderada por los hermanos asturianos Íñigo y Remigio Noriega Lazo, amasó una de las grandes fortunas de México durante el Porfiriato mediante un conglomerado de comercio, agricultura a gran escala y redes industriales, que tuvo su centro de operaciones en Chalco, Estado de México. Gracias a su estrecha relación con el régimen, Íñigo Noriega obtuvo la concesión para desecar el lago de Chalco, cuyo lecho transformó en tiempo récord en un inmenso espacio de tierras altamente productivas. Los Noriega llegaron a controlar un latifundio regional de más de 41,000 hectáreas, integrado por haciendas como La Compañía, Soquiapan, Xico, Ixtlahuaca, Retazos y Río Frío. Familia Sánchez Navarro, el mayor latifundio de América Latina, el imperio que ya había caído. El latifundio de los Sánchez Navarro fue el más grande de América Latina, abarcando casi 7.5 millones de hectáreas, similar a la extensión de Portugal. Creado durante la colonia y consolidado a inicios del México independiente, su dominio colapsó cuando la familia se alió con el efímero imperio de Maximiliano de México. Durante el Porfiriato, varios descendientes de la familia recuperaron prominencia política y empresarial, vinculándose con la élite de la época, y ya en el siglo XX uno de ellos, Juan Sánchez Navarro, se convertiría en una de las figuras más influyentes del Grupo Modelo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre las 25 familias más poderosas del Porfiriato, que lo controlaban todo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.